La mujer del millonario acusó a la criada de robar y él la despidió, pero las palabras de la criada le escandalizaron. Todos los días Laura se levantaba antes del amanecer. Su despertador era el ruido silencioso de la ciudad despierta. Cuando las calles empezaban a cobrar vida, ella ya se dirigía a toda prisa a la casa donde trabajaba, compaginando el cuidado de su madre enferma, María, con las muchas horas que pasaba trabajando para la familia Martínez. La mansión de Ricardo y Verónica Martínez destacaba por su esplendor arquitectónico, haciendo que los transeúntes se detuvieran a admirarla. Pero para Laura, solo era un recordatorio del abismo que separaba su mundo del suyo. Dentro de aquellas ricas paredes, fregaba los suelos, sacaba brillo a los muebles y permanecía invisible, cumpliendo su papel en sus lujosas vidas. Verónica Martínez siempre mostraba su poder, moviéndose con seguridad por la casa, con el sonoro repiqueteo de sus tacones sobre el suelo de mármol, y su fría mirada inspiraba temor. Aunque rara vez hablaba con Laura, su presencia se sentía en todas las habitaciones, y todos sabían que era mejor no cruzarse con ella. Laura estaba especialmente interesada en Ricardo Martínez. Era distante, pero había algo en su comportamiento que le llamaba la atención. No era cruel como Verónica, pero tampoco amable. Reconocía su presencia con asentimientos, y a veces sus miradas se cruzaban, como si intentara memorizarla. Laura siempre se preguntaba por qué la trataba de forma diferente a los demás empleados, pues entre ellos había cierto respeto, aunque él nunca lo expresaba abiertamente. No obstante, ella intentaba mantener las distancias, ya que su principal preocupación era su madre. Hace unos años, María había caído gravemente enferma, y los costes del tratamiento se llevaban todo el dinero de Laura. Cada céntimo que ganaba se iba en médicos, medicamentos y el alquiler de su pequeño piso. Y era imposible cometer errores, porque perder su trabajo significaría perderlo todo. Por la mañana había un ambiente tenso en la mansión, y el personal se movía en silencio, con la mirada gacha, intentando no llamar la atención. Algo iba mal, pero Laura no conseguía averiguar qué era. Verónica había perdido algo valioso, y mientras limpiaba la mesa, oyó una conversación en la cocina. ¿Te has enterado de lo del collar?, preguntó una de las criadas. ¿El de diamantes?, contestó la otra con voz queda. Sí, ya no está. La señora Martínez está furiosa. A Laura se le aceleró el corazón, pues había visto aquel collar. Era la joya de Verónica, a menudo exhibida en eventos, y valía una fortuna, capaz de cubrir el tratamiento médico de su madre durante años. Perderlo no era fácil, y si Verónica decidía actuar, culpar a alguien era cuestión de tiempo. Cuando Laura subió a continuar con sus tareas, ya podía oír la voz alzada de Verónica resonando por los pasillos. El personal trataba de evitarla, escondiéndose en habitaciones laterales o fingiendo estar más ocupados que de costumbre. ¿Cómo es posible? La voz afilada de Verónica atravesó el silencio. Esto es inaceptable. Quiero respuestas. A Laura se le aceleró el pulso. Conocía ese tono, presagiaba problemas y no quería estar cerca de ellos. Pero antes de que pudiera marcharse, Verónica irrumpió en la habitación donde estaba trabajando y su mirada se posó en Laura. Tú, sisió Verónica entrecerrando los ojos. ¿Dónde estabas esta mañana? Laura se quedó paralizada, con el trapo aún en las manos y sus pensamientos dando vueltas. Estaba abajo, respondió tartamudeando. No he tocado nada, señora Martínez, se lo juro. Verónica se acercó y clavó sus fríos ojos en Laura. Eso ya lo veremos. Siseó. Se dio la vuelta y salió de la habitación. A Laura le temblaban las manos mientras volvía a su trabajo. Su premonición le decía que aquello no presagiaba nada bueno. La tensión en la mansión Martínez iba en aumento a medida que avanzaba el día. Laura podía sentir las sospechas de Verónica cerniéndose sobre ella como una nube oscura. Intentó concentrarse en sus asuntos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la gélida acusación en los ojos de Verónica. Todos en casa parecían contener la respiración, esperando a que estallara la tormenta. No llegó de inmediato. A última hora de la tarde, mientras Laura doblaba la ropa en el lavadero, la puerta se abrió con una fuerza que la hizo sobresaltarse. Verónica irrumpió en la habitación con el rostro enfadado, y detrás de ella estaba Ricardo, preocupado pero en silencio.
Otros miembros del personal permanecían en el pasillo, con los ojos llenos de ansiedad. Verónica no pierde el tiempo. Señaló a Laura con un dedo acusador y alzando la voz, se dirigió a la multitud. «Esa mujer», gritó, «me ha robado un collar de diamantes. El que Ricardo me regaló por nuestro aniversario ha desaparecido. Y ella», volvió a apuntar con el dedo en dirección a Laura, «es una ladrona». Las palabras golpearon a Laura como un puñetazo. Se quedó paralizada, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Le rugió el estómago y le flaquearon las piernas. «Yo no lo hice», empezó, pero Verónica la interrumpió. «No te atrevas a mentirme». Su voz resonó con fuerza en las paredes. «Todos sabemos que fuiste tú. Eras la única que tenía acceso a mi camerino esta mañana. Siempre has sido un desagradecido por la oportunidad de trabajar aquí. Y ahora has mostrado tu verdadera cara». Laura pensó que ni siquiera se había acercado al camerino de Verónica. Había pasado la mañana limpiando las habitaciones inferiores y no había subido a los pisos superiores hasta más tarde. Pero no importaba. Era obvio por la cara de Verónica que ya había tomado una decisión. Finalmente Ricardo habló, con voz suave pero firme. «Verónica, tal vez deberíamos...» «No», replicó Verónica, volviéndose hacia su marido. «Hay que despedirla, inmediatamente. No toleraré a una ladrona en mi casa». Laura sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Despedida. Esto no podía estar pasando. Perder su trabajo significaría perderlo todo. El cuidado de su madre, su alquiler, el delicado equilibrio de sus vidas. Todo dependía de los ingresos de los Martínez. Laura se volvió hacia Ricardo con desesperación en los ojos. «Señor Martínez, por favor, yo no he hecho esto. Nunca engañaría a nadie. Tiene que creerme». Ricardo la miró, y por un momento la duda y la simpatía brillaron en sus ojos. Pero el sentimiento desapareció tan rápido como había aparecido. Se dio la vuelta, frotándose la sien como si quisiera borrar toda la situación de un solo movimiento. «Creo que...» empezó, mirando a su mujer y a Laura. La sala pareció contener la respiración. «Creo que es mejor que resolvamos esto discretamente. No hagamos de ello un espectáculo público». Pero a Verónica no le interesaba la discreción. Buscaba justicia, o al menos una versión de ella. «Esta es mi casa, y no toleraré la humillación de una humilde criada que cree que puede robarme. Debe irse. Esta noche». El corazón de Laura latió más rápido. Necesitaba defenderse, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Miró alrededor de la habitación, esperando que alguien interviniera, pero el resto del personal bajó la cabeza, evitando su mirada. Sabían que no debían desafiar a Verónica. «Les juro que no lo hice. Siempre me he esforzado al máximo. Yo nunca...» Pero sus palabras fueron ahogadas por la rabia de Verónica. «Basta», le gritó. «Recoge tus cosas y vete. No quiero volver a ver tu cara en esta casa». A Laura le temblaron las manos y dio un paso atrás. Despedida. Sin más, su mundo se desmoronaba a su alrededor. Abrió la boca para protestar por última vez, pero antes de que pudiera hablar, Ricardo hizo un pequeño y casi imperceptible gesto con la cabeza. «Vete», dijo en voz baja, evitando su mirada. «Es mejor así». Fue el golpe definitivo. Laura sintió un escalofrío al ver la realidad de la situación. Su trabajo, su medio de vida, todo lo que les había ayudado a ella y a su madre a mantenerse a flote, había desaparecido por culpa de una sola acusación. Se dio la vuelta y salió de la lavandería, con las piernas temblorosas y la vista nublada por las lágrimas que no dejaba caer. Mientras subía las escaleras para recoger sus cosas, oyó la voz de Verónica detrás de ella. Era más tranquila, pero seguía llena de veneno. «Tienes suerte de que no haya llamado a la policía». Laura no contestó. ¿Qué sentido tenía? Sabía que era inocente, pero en el mundo de Verónica, la inocencia no significaba nada. Lo único que importaba era el poder, y Verónica lo tenía a raudales. En su habitación, Laura guardó las pocas pertenencias que tenía en una bolsa raída. Mientras cerraba la cremallera, sus pensamientos se agolpaban en su cabeza. ¿Qué le voy a decir a mi madre? ¿Cómo se lo explico sin asustarla aún más? Apenas tenían para sobrevivir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero incluso cuando la gravedad de la situación la presionaba, algo más profundo se agitaba en su interior. Un viejo recuerdo.
Una historia medio olvidada que su madre le había contado una vez. Un secreto que podría cambiarlo todo. Laura se secó los ojos y se levantó. Aún no había terminado. Al bajar las escaleras, cada paso le parecía más pesado que el anterior. La mansión que una vez había sido su lugar de trabajo parecía ahora hostil, como si las paredes se encogieran a su alrededor. Pasó junto a los demás empleados, que solo le lanzaban miradas compasivas, pero nadie se atrevía a hablar. Todos sabían que era mejor no cuestionar el juicio de Verónica Martínez, sobre todo después de una aparición pública como aquella. Llevaba una pequeña bolsa colgada del hombro, pero por dentro pesaba mucho más. La idea de tener que volver a ver a su madre enferma y explicarle por qué había perdido el trabajo le aterraba. El estado de María empeoraba día a día, y sin los ingresos estables de Laura, corrían el riesgo de perderlo todo. ¿Cómo podría enfrentarse a ella ahora? La mente de Laura daba vueltas a preguntas sin respuesta. ¿Por qué había sucedido esto? ¿Por qué Verónica se había apresurado a acusarla, sin más pruebas que su presencia en la casa? ¿Y por qué Ricardo, que siempre había parecido un poco más amable y comprensivo, había permitido que esto sucediera? Al acercarse a la puerta principal, su mano se congeló en el pomo. Ahí estaba, el final de todo por lo que tanto había trabajado. Sin embargo, algo en su interior no estaba dispuesto a rendirse. El recuerdo que se había agitado antes se hizo más nítido y le dio el valor suficiente para dar marcha atrás. Temblorosa, Laura recorrió el largo pasillo hasta el despacho de Ricardo. No llamó a la puerta, sino que la abrió despacio y entró. Ricardo estaba sentado ante su escritorio, frunciendo las cejas y mirando un papel. Cuando la vio, levantó la vista, sorprendido pero no enfadado. «Laura», dijo en voz baja, como si hubiera estado esperando este momento. «Creía que te habías ido». Laura tenía la garganta seca, pero se obligó a pronunciar las palabras. «Señor Martínez, yo no he robado ese collar. Le juro que no lo he robado. Pero hay algo más que no quería decir antes. Ahora no tengo más remedio». Ricardo se reclinó en su silla, con expresión ilegible. «Continúa». Laura tragó saliva con fuerza, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No había tenido intención de contarlo en un momento tan desesperado, pero ya no había vuelta atrás. Mi madre, María, siempre me contó que antes de que yo naciera, tuvo una relación con un hombre que la dejó antes de saber que estaba embarazada. Nunca quiso que lo encontrara. Decía que era lo mejor, pero siempre lo llamaba por su nombre. Los ojos de Ricardo se entrecerraron ligeramente, pero guardó silencio. Su nombre, continuó Laura, con la voz temblorosa. Ricardo, Ricardo Martínez. Se hizo el silencio en la habitación. Ricardo la miró sin pestañear, con el rostro pálido. Durante un largo rato no dijo nada, y el corazón de Laura se hundió por el miedo a haber cometido un terrible error. ¿Podría ser que no recordara nada? Quizá todo había sido una extravagante coincidencia. Quizá y... Ricardo habló por fin, con voz apenas por encima de un susurro. La forma en que pronunció el nombre de su madre, suave y penetrante, hizo que Laura se diera cuenta de todo lo que necesitaba saber. Se acordó. La quería, murmuró casi para sí mismo. Fue hace tanto tiempo. No lo sabía. Nunca lo supe. Con manos temblorosas, Laura rebuscó en su bolso y sacó una carta. Era la carta que su madre había guardado todos estos años, amarillenta y quebradiza por el tiempo, pero aún legible. La depositó sobre el escritorio de Ricardo y observó cómo éste la tomaba lentamente entre sus manos, estudiando la tinta descolorida. «No sé por qué nunca te lo dijo Laura en voz baja, «pero esto es una prueba». Ricardo leyó la carta en silencio, y su expresión cambió del asombro a algo más profundo, tal vez arrepentimiento. Laura no estaba segura. Cuando por fin dejó la carta a un lado, la miró, con los ojos llenos de una tristeza que ella no había esperado. «Tendría que haberlo sabido», le dijo, con la voz cargada de emoción. «Pero era joven, estúpido y...» Continuó. «Cuando mi familia nos separó, pensé que se había acabado. No sabía que estaba embarazada». A Laura se le encogió el corazón al oír esas palabras. No había querido hablar de ello con él, pero ahora que la verdad había salido a la luz, ya no había vuelta atrás.
Se quedó de pie, totalmente confundida, sin saber qué decir a continuación ni cómo reaccionaría Ricardo. Lo siento, dijo él mientras se levantaba y se acercaba a ella. Y no sabía qué decir en todo este tiempo. Eres mi hija. Aquellas palabras flotaban en el aire, cargadas de significado. Laura sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero no se le saltaron las lágrimas. Había pasado demasiados años aprendiendo a contener sus emociones. Yo tampoco lo sabía, no hasta hace poco, admitió Laura. Mamá no quería decírmelo, pero después de todo lo que ha pasado, no podía mantenerlo en secreto por más tiempo. Ricardo parecía confuso. Se pasó la mano por el pelo, claramente tratando de dar sentido a esta revelación. Esto lo cambia todo, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Necesito pensarlo, necesito tiempo. Laura asintió, dándose cuenta de la gravedad de lo que acababa de decirle. Vine aquí sin esperar nada de usted, señor Martínez. Solo pensé que merecía saber la verdad. Eso es todo. Antes de que Ricardo pudiera replicar, se oyó un golpe seco en la puerta y Verónica irrumpió en la habitación. Tenía la cara roja de ira. Al ver a Laura, sus ojos brillaron de rabia. ¿Qué está haciendo ella aquí?, preguntó Verónica. Te dije que te deshicieras de ella. Ricardo miró a Laura y luego a Verónica. Por primera vez no hubo vacilación en su voz. Tenemos que hablar, dijo con firmeza. De todo. El aire en la habitación se puso tenso, y los ojos de Verónica se desviaron entre Ricardo y Laura, tratando de averiguar qué estaba pasando. Ricardo, por primera vez en mucho tiempo, la miraba con una determinación que ella no había notado antes. Laura guardó silencio, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, y supo que lo que sucedería a continuación lo cambiaría todo. ¿De qué estás hablando?, preguntó Verónica, con voz áspera. ¿Qué más hay que discutir? La quiero fuera de esta casa, Ricardo. Ricardo respiró hondo. Su mirada se detuvo un momento en Verónica antes de volver a dirigirse a Laura. Hay algo que no sabes, dijo en tono firme pero tranquilo. Yo también acabo de enterarme de algo. La expresión del rostro de Verónica cambió por un momento, pero se recuperó rápidamente. ¿De qué estás hablando? Laura notó la incertidumbre en los ojos de Ricardo mientras buscaba las palabras adecuadas. No era fácil admitir lo que acababa de revelarse, pero había que hacerlo. Rodeó la mesa y se acercó a Verónica, que permanecía con los brazos cruzados, esperando una explicación. Laura no es solo una de las amas de llaves de aquí, empezó Ricardo con voz firme a pesar de la creciente tensión. Ella es mi hija. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. El rostro de Verónica se contorsionó de perplejidad, con una mezcla de asombro y rabia brillando en sus ojos. Dio un paso atrás, como si la sola idea de lo que Ricardo acababa de decir la repeliera físicamente. ¿Qué? Su voz sonó como un susurro áspero. Sus labios apenas se movían. Ricardo miró a Laura, que se había quedado paralizada en la puerta, y luego a Verónica. Es verdad. María, la madre de Laura, era amiga mía hace años, incluso antes de conocernos. Rompimos antes de saber que estaba embarazada. Y ahora he descubierto que Laura es mi hija. El asombro de Verónica fue rápidamente sustituido por la rabia. Soltó una risa corta y amarga, sacudiendo la cabeza como si tratara de sacudirse lo absurdo de lo que había oído. Esto es ridículo, espetó. ¿Cómo puedes creerte eso? Está mintiendo, Ricardo. Intenta manipularte. A Laura se le desplomó el corazón. Sabía lo que iba a pasar, pero eso no lo hizo más fácil. Había veneno en la voz de Verónica, y sus acusaciones flotaban en el aire. No estoy mintiendo, dijo Laura en voz baja, dando un paso adelante. Volvió a sacar la carta del bolso y se la tendió a Verónica. Es una carta que mi madre ha guardado durante muchos años. Es de Ricardo, lo prueba todo. Verónica arrebató la carta de las manos de Laura y la miró, estudiando la tinta descolorida. Su expresión se volvía más ilegible a cada segundo que pasaba. Cuando terminó, tiró la carta sobre la mesa como si fuera una simple basura. Esto no prueba nada, dijo fríamente. Todo lo que sabemos puede ser falso. Solo eres una chica desesperada que intenta arrebatarnos un trozo de nuestras vidas. Laura se mordió el labio, tratando de contener sus emociones. Había esperado resistencia, pero las palabras de Verónica seguían hiriéndola profundamente. Se volvió hacia Ricardo
esperando que interviniera. Y él intervino. «Basta, Verónica», dijo Ricardo con firmeza, y su voz resonó de un modo que hizo callar a la habitación. «Sé que es difícil de creer, pero no necesito más pruebas. Recuerdo a María y todo lo que pasó entre nosotros. Esto no es una maquinación. Laura dice la verdad». Los ojos de Verónica ardían de rabia. «¿Así que vas a aceptarlo? ¿Dejar que te manipule para que creas que es tu hija? Así, sin más». Ricardo se mantuvo firme, con expresión decidida. «Eso está fuera de lugar. La verdad es la verdad, te guste o no». Por un momento, Verónica se quedó paralizada. El aire entre ellos se tensó al percibir el significado de las palabras de Ricardo. Luego, inhalando bruscamente, giró sobre sus talones y corrió hacia la puerta, deteniéndose solo para pronunciar un último golpe amargo. «Si quieres tirar por la borda todo lo que hemos construido por culpa de esto, fantasía, adelante», sisió Verónica. «Pero no esperes que me quede mirando». Con estas palabras, desapareció por el pasillo y sus pasos resonaron en la mansión. Volvió a reinar un pesado silencio en la habitación y Laura sintió que el peso de lo ocurrido la oprimía. No sabía si sentirse aliviada o culpable, pero en cualquier caso, nada volvería a ser lo mismo después de hoy. Ricardo dejó escapar un largo suspiro de cansancio y se volvió hacia Laura. «Lo siento», dijo, con voz más suave. «Sé que ha sido muy duro, pero quiero que sepas que voy a hacer todo lo posible para arreglarlo. Debería haberme enterado antes y haber estado ahí para ti». Laura tragó con fuerza. Las emociones la abrumaban. Había soñado con conocer a su padre durante tanto tiempo, pero nunca pensó que ocurriría así. «No he venido aquí para ponerte las cosas difíciles», dijo en voz baja. «Solo pensé que merecías saberlo». Ricardo asintió, con expresión de pesar. «Te lo agradezco. Y ahora que lo sé, no podemos dejarlo así. Quiero ayudarte. Quiero formar parte de tu vida, Laura, si me dejas». La sinceridad de su voz la tomó por sorpresa. Por primera vez en su vida, estaba viendo al padre con el que siempre había soñado, el hombre que había estado ausente de su vida, pero que parecía dispuesto a arreglar las cosas. Antes de que Laura pudiera contestar, llamaron a la puerta y una empleada de la casa entró con cautela. «Señor Martínez», dijo la criada con voz vacilante. «La señora Martínez me ha pedido que empaquete sus cosas. Se marcha». Ricardo miró a Laura y suspiró pesadamente. «Parece que las cosas están cambiando más deprisa de lo que pensábamos». Laura no sabía qué decir. El peso de la verdad pendía entre ellos. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía incierto. Pero una cosa era cierta. Su vida y la de Ricardo nunca volverían a ser lo mismo. El eco de los pasos de Verónica aún resonó por los pasillos durante largo rato, pero el silencio que se hizo fue casi más fuerte. Ricardo estaba de pie junto a la ventana de su despacho, contemplando el extenso jardín del que antaño se había sentido orgulloso. Ahora parecía vacío. Los setos cuidados y el césped inmaculado ya no le importaban. Sus pensamientos estaban consumidos por lo que Laura acababa de descubrir. Laura se sentó en silencio, en un rincón de la habitación, sin saber qué decir o hacer. Estaba preparada para la furia de Verónica, pero resolver las tensiones entre ella y Ricardo era más difícil. No podía evitar preguntarse si había cometido un error al revelar la verdad, pero en el fondo sabía que había hecho lo correcto. Aún así, la mirada de Ricardo, una mezcla de sorpresa, arrepentimiento y algo más que no podía identificar, hizo que su corazón latiera más deprisa. Ricardo se apartó de la ventana y caminó lentamente hacia su escritorio, con los pasos pesados por el peso de los años transcurridos, sin saber la verdad. Se sentó, se pasó una mano por el pelo canoso y dejó escapar un largo suspiro. La realidad de la situación empezaba a hacerse evidente y no podía evitar un sentimiento de profundo pesar. «María», dijo en voz baja, casi para sí mismo, la quería de verdad». Laura no contestó nada, no sabía qué decir. Oírle decir el nombre de su madre con tanto cariño era extraño. María siempre había sido una mujer callada y reservada, y rara vez hablaba del pasado. Cuando le contó a Laura lo de Ricardo, sonó triste y definitiva, como si hubiera aceptado que una parte de su vida había terminado. Ricardo levantó la cabeza y miró a Laura. Sus ojos buscaban algo en su rostro. Tal vez un atisbo de María,
Tal vez una sensación de comprensión. Nunca lo supe, dijo en voz baja. No sabía que estaba embarazada. Si lo hubiera sabido, tartamudeó, y la frase inacabada quedó flotando en el aire. Laura se removió incómoda en la silla. Siempre se había imaginado cómo sería un encuentro con su padre, pero nunca había esperado que fuera así, lleno de arrepentimiento y difícil. Lo entiendo, dijo finalmente Laura, con voz tranquila pero firme. No te culpo, solo pensé que debías saberlo. Ricardo asintió lentamente, pero la culpa en sus ojos permaneció. Ojalá lo hubiera sabido antes, dijo. Habría hecho las cosas de otra manera. Habría estado ahí para ti y para tu madre. Laura agradeció sus palabras, pero no cambiaron la realidad de la situación. Los años pasados sin él nunca podrían borrarse de su memoria. Y sin embargo, había algo en su tono, en la forma en que la miraba ahora, que le hacía creer que era sincero. No he venido a pedirte nada, dijo Laura en voz baja. Solo pensé que merecías saber la verdad. Eso es todo. Ricardo negó con la cabeza, recostándose contra la mesa como si el peso de sus pensamientos le pesara demasiado. No, Laura, te mereces algo mejor que eso. Debería haber estado ahí para ti y para María. Se le quebró un poco la voz al pronunciar su nombre, y carraspeó rápidamente, intentando mantener la compostura. Laura se removió ligeramente en su asiento. Había imaginado durante años cómo sería enfrentarse a su padre, pero ahora que estaba ocurriendo, la realidad era mucho más complicada de lo que había esperado. En los ojos de Ricardo se leía el arrepentimiento, pero ella no estaba segura de que fuera suficiente para salvar el abismo que los separaba. Había pasado demasiado tiempo y quedaban demasiadas cosas por decir. Ricardo pareció percibir su vacilación. Se levantó y se acercó, poniéndose a su altura para que sus miradas se cruzaran. Laura, dijo en voz baja, no puedo cambiar el pasado, pero quiero arreglar las cosas. Quiero ayudaros a ti y a tu madre. Por favor, déjame hacerlo. Laura sintió un nudo en la garganta mientras meditaba sus palabras. La oferta era tentadora, sobre todo teniendo en cuenta el grave estado de salud de su madre. Pero se resistía. ¿Podría confiar en él? ¿Podría aceptar su ayuda después de tantos años de silencio? Antes de que pudiera responder, Ricardo continuó. Estoy en deuda contigo y con María. No puedo deshacer mis errores, pero puedo intentarlo ahora. Por favor, déjame ayudarte. Laura bajó la mirada a sus manos, sintiendo el peso de sus palabras presionándola. No esperaba una oferta así, y una parte de su alma quería estar de acuerdo, aceptar la ayuda que tan desesperadamente necesitaba. Pero la otra parte seguía desconfiando. La confianza no era fácil, sobre todo después de todo lo que había pasado. No lo sé, dijo finalmente Laura, con la voz apenas por encima de un susurro. No sé si puedo confiar en ti después de todo lo que ha pasado. Ricardo asintió. Su expresión se tornó sombría. Lo comprendo, dijo en voz baja, y no te culpo por ello, pero quiero ganarme tu confianza, Laura. Quiero formar parte de tu vida, si me dejas. La sinceridad de su voz la sorprendió. Había esperado enfado, defensa, tal vez incluso negación, pero no esto, no esta franqueza y vulnerabilidad. Estaba claro que Ricardo intentaba enmendarse, pero si ella podía aceptarlo, era una pregunta que aún no estaba preparada para responder. Necesito tiempo, dijo Laura, con la voz ligeramente temblorosa. Necesito pensar bien las cosas. Ricardo volvió a asentir y se levantó lentamente. Tómate el tiempo que necesites, dijo suavemente. Estaré aquí cuando estés lista. Laura se levantó también, aferrando con fuerza su bolso. La conversación había sido mucho más emotiva de lo que esperaba, y no sabía cómo darle sentido a todo lo que acababa de ocurrir. Lo único que sabía era que su vida había cambiado de una forma que nunca había imaginado. Cuando se dirigía a la puerta, la voz de Ricardo la detuvo por última vez. «Laura», dijo en voz baja, y ella se volvió hacia él. «Lo siento». La disculpa flotaba en el aire, llena de años de arrepentimiento y oportunidades perdidas. Laura asintió, sin creerse capaz de hablar, y salió de la habitación, con el corazón latiéndole con fuerza por el peso de todo lo que acababa de revelarse. A la mañana siguiente,
El ambiente en la mansión de los Martínez era tenso. Laura volvió a casa después de su conversación con Ricardo, pero no pudo dormir. Pasó la noche dando vueltas en la cama, intentando comprender lo que había ocurrido. Su padre, Ricardo Martínez, quería formar parte de su vida. El hombre para el que había trabajado todos estos años sin saberlo, se ofrecía ahora a ayudarla a ella y a su madre enferma. Era demasiado complicado para aceptarlo todo de golpe. Con los primeros rayos del alba a través de la ventana, Laura regresó a la mansión, con la incertidumbre en su mente. No sabía qué hacer a continuación, pero necesitaba volver a hablar con Ricardo. Todavía había demasiadas incertidumbres y preguntas que necesitaban respuestas. Cuando llegó, la casa tenía un ambiente tranquilo, pero el personal trabajaba con energía nerviosa, como si presintieran que algo se estaba gestando bajo la superficie. Laura se dirigió al estudio, con la esperanza de encontrar a Ricardo a solas. Al acercarse a la puerta, oyó voces que aumentaban de volumen a cada segundo. «No toleraré esta humillación», llegó la voz áspera y llena de veneno de Verónica. «¿Lo entiendes, Ricardo? Esta es mi casa, mi vida, y no voy a permitir que una chica, una criada, venga aquí a destrozarla». El corazón de Laura latía frenéticamente mientras pegaba la oreja a la puerta. Sabía que no debía escuchar a escondidas, pero no podía contenerse. Necesitaba oír de qué iba la conversación. «No te estoy pidiendo permiso», replicó Ricardo con calma pero con firmeza. «No se trata de ti, Verónica. Se trata de la verdad. Laura es mi hija y no pienso darle la espalda». Hubo un silencio atónito antes de que Verónica volvieran a hablar, con la voz temblorosa por la rabia. «¿Cómo puedes decir eso? Ni siquiera la conoces. Probablemente esté mintiendo, intentando aprovecharse de ti, de nosotros. ¿No te das cuenta?» El tono de Ricardo se endureció. «No está mintiendo. Conocí a su madre, Verónica. La quería. Y si hubiera sabido lo de Laura hace tantos años, las cosas habrían sido distintas». Aquellas palabras golpearon a Laura como un puñetazo en las tripas. Ricardo quería a su madre. María nunca había hablado de ello en detalle. Siempre había ocultado su pasado. Pero ahora que Ricardo se lo había confesado, se había vuelto más real. Verónica rió con amargura. «No trates de idealizar el pasado, Ricardo. Fue hace toda una vida. ¿Y ahora quieres volver a meterlo en nuestras vidas? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con todo lo que hemos construido juntos?» La voz de Ricardo se había suavizado un poco, pero aún había en ella una pizca de rabia. «Verónica, no te pido que te guste, pero no puedo seguir ignorándolo. Laura es mi hija y tengo una responsabilidad con ella». Laura no pudo soportarlo más. Empujó la puerta y entró en la habitación. Ricardo y Verónica se volvieron hacia ella, con sorpresa y tensión en sus rostros. Los ojos de Verónica se entrecerraron al notar la presencia de Laura y sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. «¿Qué haces aquí?», espetó Verónica con desdén. «¿No has hecho ya suficiente daño?». A Laura le temblaron las manos, pero se mantuvo firme. «No he venido a causar problemas», dijo en voz baja. «Solo quería hablar con Ricardo». Los ojos de Verónica brillaron de ira. «No tienes derecho a llamarle así. Es mi marido y esta es mi casa. Tú no perteneces aquí». «Verónica», intervino Ricardo, con tono de advertencia. «Basta». Pero Verónica no iba a detenerse. Se acercó a Laura, con los ojos encendidos de furia. «¿Crees que puedes entrar aquí, decir que eres su hija y que todo cambiará por arte de magia? No eres nadie. Te contrataron para limpiar esta casa, no para destruir nuestra familia». El corazón de Laura latía con fuerza en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. «Nunca quise todo esto. Solo quería saber la verdad. Ni siquiera sabía quién era mi padre hasta hace poco». Verónica rió amargamente y sacudió la cabeza. «¿La verdad? No te importa la verdad. Lo único que te importa es el dinero. De eso se trata, ¿no? Ves una oportunidad de ganar dinero y la aprovechas». Laura sintió el reproche en sus palabras, pero antes de que pudiera responder, Ricardo se interpuso entre ellas, con voz fría y dura. «Basta, Verónica. Esto no es por el dinero. Laura no está aquí por ellos. Está aquí porque merece saber la verdad, y yo también». El rostro de Verónica se contorsionó de disgusto. «¿Y yo qué, Ricardo? ¿No merezco algo aquí? He sido tu mujer durante años.
He estado ahí para ti y ahora lo tiras todo por la borda por ella. Ricardo se volvió hacia su mujer, con una expresión llena de pesar, pero se mantuvo firme. No estoy tirando nada por la borda, pero no puedo ignorar lo que tengo delante. Laura es mi hija, y eso lo cambia todo. Se hizo un tenso silencio en la habitación. Las manos de Verónica se cerraron en puños y su rostro se enrojeció de ira. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró inmediatamente, como si buscara las palabras. Finalmente, tras una eternidad, habló con voz fría y calculadora. Estás cometiendo un error, dijo en voz baja, y cuando todo te estalle en la cara, no vengas llorando a mí. Con esas palabras, giró sobre sus talones y salió corriendo de la habitación, cerrando la puerta de un portazo. El sonido resonó en toda la mansión, dejando un silencio incómodo. Laura se quedó inmóvil, con el corazón todavía palpitante por el enfrentamiento que había vivido. No esperaba que Verónica estuviera tan enfadada, pero en parte no le sorprendió. Verónica estaba desesperada por conservar su vida y su estatus, y Laura era una amenaza para todo eso. Ricardo soltó un largo suspiro y se frotó las sienes, como si tratara de ahuyentar el dolor de cabeza que empezaba a sentir. Siento todo esto, dijo cansado. Verónica no puede soportarlo. Laura negó con la cabeza. No es culpa suya. Sé que es difícil. No esperaba que fuera fácil. Ricardo la miró, sus ojos llenos de sentimientos que Laura no podía definir. Quizá era culpa, quizá arrepentimiento, quizá algo más. No sé qué va a pasar ahora, admitió, pero cuidaré de ti y de tu madre. Es una promesa. Laura sintió, agradecida pero insegura de lo que le deparaba el futuro. La verdad había sido revelada, pero las consecuencias no habían hecho más que empezar. En los días siguientes, se respiraba un ambiente de tensión en la mansión de los Martínez. Verónica se había recluido en su dormitorio y apenas hablaba con nadie. Era como una tormenta a punto de estallar, y todos en la casa podían sentir la tensión. El personal se movía en silencio, intercambiando miradas nerviosas, tratando de mantenerse alejado de Verónica y Ricardo. Laura, por su parte, intentaba mantenerse al margen. No sabía qué hacer a continuación. Su relación con Ricardo aún era nueva. Y aunque él le había prometido ayudarla a ella y a su madre, no sabía cómo resolver aquel complejo entramado de emociones. Una parte de su alma quería abandonar la mansión y no mirar atrás, pero la otra sabía que huir no resolvería nada. Una tarde, cuando Laura se disponía a abandonar la mansión por ese día, Ricardo la llamó a su despacho. «Necesito hablar contigo», le dijo seriamente. Laura asintió y entró en la habitación. Muchas cosas habían cambiado desde la última vez que habían hablado aquí. Ahora no sabía qué más descubrir. Ricardo le hizo un gesto para que se sentara. «He estado pensando un poco», comenzó, «en todo lo que ha pasado. Necesito llegar al fondo del asunto». Laura enarcó las cejas, confundida. «¿Qué quieres decir?». Ricardo se inclinó hacia adelante y su expresión se ensombreció. «El collar de Verónica que ha desaparecido. No puedo evitar la sensación de que hay más en este caso de lo que sabemos». A Laura se le encogió el corazón. No había pensado en el collar desde el día en que Verónica la había acusado de robarlo. En el torbellino de revelaciones sobre sus orígenes, había pasado a un segundo plano. Pero ahora que Ricardo había vuelto a sacar el tema, el peso de aquella acusación había regresado. «Se lo juro, señor Martínez», dijo Laura rápidamente, con voz firme. «No tengo nada que ver con ese collar. No sé dónde está ni por qué me acusó Verónica». Ricardo levantó la mano para detenerla. «Te creo», dijo en tono tranquilizador. «Nunca pensé que estuvieras implicada, pero el comportamiento de Verónica últimamente me ha alarmado. Se apresuró a acusarte, a hacerlo público. Y hay algo que no me cuadra». Laura parpadeó sorprendida. Esperaba que Ricardo dudara, pero parecía haber llegado a sus propias conclusiones. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, sintiendo que se le formaba un nudo en el estómago. Ricardo apretó la mandíbula. «Estoy diciendo que no creo que el collar fuera robado en absoluto. Creo que Verónica lo escondió ella misma». Los ojos de Laura se abrieron de golpe. «¿Por qué iba a hacer eso?». Ricardo suspiró, reclinándose en su silla. «Para librarse de ti. Desde el momento en que se dio cuenta de que amenazabas su estatus en esta casa, quiso que te fueras.
Debió de verte como un peligro, alguien que podía destruir todo aquello a lo que tanto le había costado aferrarse. Laura sintió un escalofrío en la espalda. ¿Pero por qué acusarme de robar? ¿Por qué no despedirme sin más? Los ojos de Ricardo se ensombrecieron. Porque lo sabía. Si te acusaba de algo tan grave como robar, te desacreditaría por completo. No solo aquí, sino en todas partes. Nunca podrías conseguir trabajo en otra casa. Quería arruinarte. A Laura le temblaban las manos en el regazo. Siempre había sabido que Verónica le caía mal, pero no esperaba ese nivel de crueldad. Verónica no solo quería echarla de casa, quería arruinar todo su futuro. ¿Pero por qué? Laura susurró apenas audiblemente. ¿Qué le he hecho yo? Ricardo la miró con tristeza y pesar. No hiciste nada, pero en el momento en que Verónica se dio cuenta de que eras mi hija, lo admitiera conscientemente o no, te vio como una amenaza. Una amenaza para todo lo que ha construido aquí. Laura miró al suelo con los pensamientos desbocados. Ahora todo tenía sentido. Las miradas frías, los comentarios sarcásticos, las acusaciones precipitadas. Verónica sabía que Laura estaba involucrada con Ricardo de una manera que amenazaba su mundo cuidadosamente construido. En lugar de reconocer esa verdad, había intentado destruir a Laura antes de que nadie más lo descubriera. Ricardo se frotó las sienes, claramente agotado por la situación. Voy a enfrentarme a ella. No puedo permitir que esto continúe. Tiene que decir la verdad y asumir la responsabilidad de lo que ha hecho. Laura asintió, aunque la idea de enfrentarse a Verónica le hizo doler el estómago. No sabía qué esperar de aquella mujer. Verónica siempre había sido calculadora, pero si había llegado a inculpar a Laura por el robo, no se sabía de qué sería capaz después. Esa misma noche Ricardo llamó a Verónica al estudio. Laura se quedó fuera, en el pasillo, pero lo bastante cerca para oír la conversación. Su corazón se aceleró al escuchar sus voces tensas. Necesito la verdad, Verónica, dijo Ricardo con severidad. Sé que escondiste el collar. Sé que acusaste a Laura de robarlo para deshacerte de ella. Hubo una pausa, y luego llegó la voz fría y a la defensiva de Verónica. Estás diciendo tonterías. No hice nada de eso. No tienes por qué mentir, replicó Ricardo con brusquedad. No voy a dejar pasar esto. Tienes que disculparte con Laura y decirme la verdad. Volvió a hacerse el silencio. Laura imaginó a Verónica apretando los labios y entrecerrando los ojos despectivamente. Pero para su sorpresa, Verónica volvió a hablar, con voz grave y amarga. ¿Y qué si lo hice? Siseó. ¿Qué más da? Ya la has elegido a ella antes que a mí. La voz de Ricardo se suavizó, pero estaba claro que no iba a echarse atrás. No se trata de elegir un bando. Se trata de hacer lo correcto. Intentaste arruinar su vida por tus propias razones egoístas, y eso es algo que no puedo perdonar. Siguió una pausa, y luego la voz de Verónica se hizo más suave, pero aún llena de veneno. Lo has arruinado todo, Ricardo, todo. Con esas palabras, la puerta del estudio se abrió de golpe, y Verónica salió de un salto, con el rostro enrojecido por la ira. Ni siquiera miró a Laura al pasar, con los tacones chasqueando en el suelo de mármol. Laura la miró, aliviada y triste a la vez. Ricardo salió del despacho, con el rostro cansado pero decidido. Se acabó, dijo en voz baja. Ella lo ha admitido. Laura asintió, aunque aún sentía el corazón oprimido. La verdad había sido revelada, pero el daño ya estaba hecho. Ahora tendrían que recoger los pedazos. Hubo un vacío en la mansión después de que Verónica abandonara el estudio. El agudo ruido de sus tacones al correr por el pasillo resonó mucho después de que se hubiera marchado. Por primera vez, Laura sintió que la casa les pertenecía de verdad a ella y a Ricardo, que ya no estaba eclipsada por la prepotente presencia de Verónica, pero también se dio cuenta de que nada volvería a ser lo mismo. Laura se detuvo en el pasillo y observó el rostro de Ricardo mientras reflexionaba sobre lo sucedido. Parecía cansado, más cansado de lo que ella le había visto nunca. Sus anchos hombros se hundieron ligeramente, como si el peso de todos los años de engaños e incomprensión se hubiera apoderado de él. Se marcha, dijo Ricardo tras una larga pausa, con voz grave. Hará las maletas y se marchará por la mañana. Laura no sabía qué sentir. La mujer que la había atormentado,
Incriminado e intentado arruinarle la vida, por fin abandonaba la mansión. Pero no lo sentía como una victoria. Al contrario, parecía un final agridulce y silencioso de un largo y doloroso capítulo de sus vidas. Ricardo se volvió hacia ella y sus ojos se ablandaron. Lo siento, repitió, con evidente pesar en su voz. Debería haberlo visto venir. Debería haberte protegido de ella. Laura negó con la cabeza, intentando mitigar su sentimiento de culpa. No es culpa tuya, dijo en voz baja. No podías saberlo. Ricardo respiró hondo y pasó junto a ella hacia el salón. Aún así, murmuró, me he perdido demasiadas cosas a lo largo de los años. Debería haberlo hecho mejor, haber sido mejor. Por ti, por tu madre, por todos. Laura lo siguió al salón, sin saber qué decir. Acababa de empezar a reconocer a Ricardo como su padre, pero al ver esta faceta suya, se dio cuenta de todo lo que había sufrido. Entre ellos había años de errores, arrepentimientos y oportunidades perdidas, y ella se daba cuenta de que todo aquello le pesaba. Ricardo se hundió en uno de los grandes sillones, frotándose las sienes como si intentara dar sentido a todo lo que acababa de ocurrir. La imagen perfecta de un hombre de negocios rico y poderoso se había hecho añicos. Tengo que hablar con ella, dijo Ricardo de repente, rompiendo el silencio. Laura frunció el ceño, confusa. ¿Hablar con quién? Con María, respondió Ricardo, con voz cada vez más firme. Con tu madre. Yo también le debo una disculpa, más que nadie. El corazón de Laura se aceleró al oír hablar de su madre. María siempre había sido una mujer callada y reservada, que nunca pensaba demasiado en el pasado. Pero ahora que Ricardo quería ocuparse de ese pasado, Laura no estaba segura de cómo reaccionaría su madre. No sé si querrá verte, admitió Laura. Es complicado con ella. Ricardo asintió, comprensivo. Lo sé, pero tengo que intentarlo. No puedo dejar las cosas como están. Ya he perdido mucho tiempo. Laura no sabía qué decir. Una parte de su alma quería proteger a su madre de la confusión emocional de volver a ver a Ricardo. Pero la otra parte se dio cuenta de que eso era lo que ambas necesitaban. Si tenían alguna esperanza de seguir adelante, tenían que enfrentarse al pasado, juntos. Hablaré con ella, dijo Laura en voz baja. Se lo haré saber. Ricardo sonrió, pero era una sonrisa triste, lastrada por años de conexiones perdidas. Gracias, dijo en voz baja. Te lo agradezco. Durante las horas siguientes, la mansión estuvo más silenciosa que nunca. El personal se movía con cuidado por la casa, recogiendo las pertenencias de Verónica y evitando cruzar miradas con Ricardo o Laura. Todos sabían que un huracán acababa de pasar por la casa, pero nadie quería admitirlo abiertamente. Laura se sentó junto a la ventana de uno de los pequeños salones y contempló la puesta de sol sobre la ciudad. Un remolino de emociones se arremolinaba en su cabeza. Alivio, incertidumbre, miedo. Había llegado a esta mansión como ama de llaves, y ahora su vida había cambiado de un modo que nunca había imaginado. Más tarde, cuando Laura estaba a punto de marcharse, vio a Verónica en el pasillo. Estaba junto a la puerta, mirando cómo cargaban las últimas maletas en un elegante coche negro. Su postura era rígida y su expresión ilegible. Pero cuando sus miradas se cruzaron, algo cambió. Por un momento, la amargura y la rabia que habían definido a Verónica desaparecieron, sustituidas por algo más suave. No dijo nada, pero su mirada cambió. No era una disculpa, pero tampoco era el odio venenoso que Laura esperaba. Era resignación, un silencioso reconocimiento de que su reinado en la mansión Martínez había llegado a su fin. Sin decir palabra, Verónica se dio la vuelta y salió por la puerta, y el silencio se rompió con el sonido de un coche que arrancaba. En el mismo instante desapareció. Laura se quedó quieta un momento, contemplando lo que acababa de ocurrir. Verónica se había ido de su vida, pero no lo sentía como una victoria. Era el final de algo doloroso y sin resolver. Al anochecer, Laura regresó a su pequeño piso, y sus pensamientos estaban cargados con todo lo que había pasado. María estaba sentada en el sofá, envuelta en un plaid, con los ojos cansados pero cálidos como siempre. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó María con voz suave. Laura vaciló, sin saber cómo hablar de todo lo que había pasado.
¿Cómo explicar la verdad sobre Ricardo, sobre Verónica, sobre el collar? Todo parecía demasiado complicado y abrumador, pero al sentarse junto a su madre, se dio cuenta de que era el momento que había estado esperando, el momento de contárselo todo a María. Mamá, empezó Laura en voz baja, hay algo que tengo que decirte. María enarcó las cejas, preocupada. ¿Qué pasa, cariño? Laura respiró hondo, tranquilizándose. Se trata de Ricardo Martínez. Él es mi padre. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de significado. Los ojos de María se abrieron de golpe y permaneció en silencio durante un rato. Después de una eternidad, María dejó escapar un largo y estremecedor suspiro. Sabía que llegaría este día, susurró. Laura miró a su madre confundida. ¿Lo sabías? María asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que algún día lo descubrirías, solo que no sabía cuándo. Laura sintió una oleada de emoción, una mezcla de alivio y confusión. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué me lo ocultaste durante tanto tiempo? María se apartó una lágrima con las manos temblorosas. Intentaba protegerte, no quería que crecieras bajo el peso de saber que tu padre nos había abandonado. Pensé que era lo mejor. El corazón de Laura se estrujó ante aquellas palabras de su madre. Entendía por qué María ocultaba la verdad, pero eso no hacía que el dolor fuera menos real. Lo conocí, dijo Laura en voz baja. Quiere ayudarnos, quiere verte. Los ojos de María volvieron a abrirse de par en par, y por un momento, Laura pensó que su madre se negaría. Pero entonces María asintió lentamente. De acuerdo, susurró. Le veré. Al día siguiente, la tensión flotaba en el aire mientras Laura se preparaba para el que probablemente sería el momento más emotivo de su vida. Después de años de silencio y secretos, su madre, María, por fin iba a volver a ver a Ricardo. Laura no estaba segura de cómo iría el encuentro, pero sabía que tenía que producirse. Durante demasiado tiempo, el peso del pasado se había cernido sobre ellos. Por la mañana, María estaba inusualmente tranquila. Estaba sentada en la mesa de la cocina, con las manos alrededor de la taza de té, mirando por la ventana, sumida en sus pensamientos. Su rostro estaba pálido y sus ojos, habitualmente brillantes, parecían nublados por una mezcla de emociones. Laura no insistió en hablar, comprendiendo que su madre necesitaba tiempo para reflexionar. A media tarde, Ricardo había conseguido que un coche los recogiera y los llevara a un tranquilo café de la ciudad, lejos de la grandeza de su mansión, donde podrían hablar sin sentirse agobiados por el estatus o la apariencia. Era territorio neutral, y eso era importante para su próxima reunión. Cuando el coche se detuvo frente a su piso, Laura miró a su madre, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del trayecto. ¿Estás lista?, preguntó en voz baja, sin querer presionar pero dándose cuenta de que ya no había vuelta atrás. María respiró hondo. Sus manos temblaron ligeramente mientras asentía. Creo que sí, susurró, aunque Laura percibió la incertidumbre en su voz. La cafetería era pequeña y acogedora, situada en una tranquila calle del pueblo. Cuando llegaron, Ricardo ya estaba sentado en una mesa de la esquina, con una cara mezcla de expectación y ansiedad. Se levantó en cuanto los vio y su mirada se detuvo en María. Por un momento fue como si el tiempo se detuviera. Ricardo y María se miraron fijamente. Dos personas con toda una vida de diferencia. Dos personas que una vez estuvieron unidas por algo profundo y significativo, pero que las circunstancias habían separado. María dio un vacilante paso adelante, con el rostro impenetrable. Ricardo la siguió, con una expresión que se suavizaba a cada paso. Laura miraba desde la barrera, con el corazón palpitante, y contenía la respiración, sin saber qué dirían o si dirían algo. Finalmente se encontraron frente a frente. En los ojos de Ricardo se leía arrepentimiento, y en los ojos de María se leía un dolor tácito. María, dijo Ricardo en voz baja, cargada de emoción. María le miró, con una mezcla de dolor y nostalgia parpadeando en sus ojos. Por un momento Laura pensó que podría marcharse, pero entonces María, apenas por encima de un susurro, respondió: Ricardo. En esa sola palabra se escondía el peso de años de anhelo, dolor y oportunidades perdidas.
Se miraron como si intentaran reconciliar el pasado con el presente y encontrar las palabras adecuadas para salvar la distancia que los separaba. Lo siento, dijo Ricardo, rompiendo el silencio. Lo siento por todo. Nunca lo supe. No sabía lo de Laura. Si lo hubiera sabido... María levantó la mano, deteniéndole. No lo hagas, le dijo, con voz llana pero llena de dolor. No digas que habrías hecho otra cosa. Los dos sabemos que no funciona así. Los hombros de Ricardo se hundieron ligeramente, pero asintió, aceptando sus palabras. Tienes razón, admitió. No puedo cambiar el pasado, pero quiero hacer las cosas bien, María, por ti y por Laura. Los ojos de María se suavizaron ligeramente al mirar a Laura, que permanecía de pie observándolas desde la distancia. Le oculté la verdad porque creía que la estaba protegiendo, dijo María en voz baja mientras devolvía la mirada a Ricardo. ¿Quizá me equivoqué? Ricardo negó con la cabeza. Hiciste lo que creías correcto. No puedo culparte por ello. Pero ahora tenemos la oportunidad de hacer algo diferente, de estar juntos a su lado. Laura sintió un vuelco en el corazón al oír sus palabras, aunque aún podía sentir la tensión que había entre ellos. No había sido fácil, y sabía que llevaría tiempo curar las heridas del pasado. Pero por primera vez en su vida, vio la posibilidad de un futuro en el que pudieran avanzar juntos. María dudó un momento, con la mirada perdida entre Ricardo y Laura. No sé cómo hacer esto, admitió en voz baja. Ha pasado tanto tiempo y tantas cosas no se han dicho. Ricardo extendió la mano y la tomó suavemente entre las suyas. Lo resolveremos, dijo, y había una tranquila determinación en su voz. Para Laura había que ir paso a paso. María miró sus manos y de sus ojos brotaron lágrimas que intentó contener. Por un momento pareció sumirse en sus pensamientos, sopesando los años de dolor y la posibilidad de un nuevo comienzo. Luego, tras vacilar, asintió. De acuerdo, susurró. Un paso cada vez. Ricardo sonrió, una sonrisa pequeña e insegura, pero una sonrisa al fin y al cabo. Era una señal de que, aunque las cosas no eran perfectas, podían mejorar, y de que podían empezar a curar las heridas que habían permanecido abiertas durante demasiado tiempo. Se sentaron a la mesa y la tensión inicial entre Ricardo y María fue sustituida por una conversación tranquila y reflexiva. Hablaron del pasado, de las decisiones que les habían llevado hasta ese momento. Ricardo se disculpó repetidamente, aunque María insistió en que no debían insistir en lo que ya estaba hecho. Laura los observaba, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. El pasado se había ido, pero quizá pudieran encontrar la paz en el presente. Cuando terminaron el café, Ricardo se volvió hacia Laura, con expresión seria. Quiero formar parte de tu vida, le dijo, con voz suave pero firme. Sé que me he perdido muchas cosas, pero si me dejas, quiero ayudaros a ti y a tu madre. Laura miró a su madre que asintió animada. No iba a ser fácil. La repentina aparición de Ricardo en su vida, la oferta de ayuda y la oportunidad de estrechar lazos con un padre al que nunca había conocido. Pero aquí sentada, rodeada de sus dos padres, sintió que algo dentro de ella empezaba a cambiar por primera vez. Laura dijo en voz baja, con el corazón rebosante de emociones, de las que apenas empezaba a darse cuenta. Me gustaría mucho. Ricardo volvió a sonreír, esta vez con más calidez, y María alargó la mano para apretar la de Laura. Por primera vez en años, Laura se sintió esperanzada. No era un reencuentro perfecto y aún quedaban muchos retos por delante. Pero era un comienzo, y era suficiente. Los días siguientes al encuentro en el café transcurrieron para Laura en un torbellino de emociones. Su relación con Ricardo era nueva y frágil, pero ya empezaba a tomar una forma que ella no esperaba. Después de años de trabajar bajo su techo sin conocerle de verdad, estaba intentando entenderle como su padre. Un hombre que se había perdido tantos años de su vida, pero que ahora quería estar a su lado. Ricardo, fiel a su palabra, intentó visitar a Laura y María con regularidad. Al principio fue incómodo. No estaban acostumbradas a pasar tiempo con los tres, y el peso del pasado seguía pesando en cada conversación. Pero con cada visita, la tensión empezó a disminuir. Encontraron temas de conversación: la infancia de Laura, los recuerdos de María sobre su vida en común, la experiencia de Ricardo como empresario. Las conversaciones eran ligeras,
pero poco a poco fueron creando una base de confianza. Ricardo llegó una tarde a su piso con una sensación de nerviosa expectación. Había llamado con antelación para preguntar si podía hablar con Laura y María. Laura se dio cuenta, por el tono de su voz, de que aquella conversación era diferente de sus encuentros habituales. Estaba en la puerta, vestido de forma más informal que de costumbre, con una caja en la mano. Laura abrió la puerta y le dejó pasar. Cada vez era más fácil hablar. Ricardo sonrió y había calidez en su expresión. Hola, cariño. Me alegro de que estéis los dos aquí. María se sentó en el sofá con las manos cruzadas sobre el regazo y observó a Ricardo con atención. Todavía se estaba acostumbrando a tenerle cerca de nuevo. Y aunque la amargura del pasado se había suavizado, había momentos en que le miraba con una tranquila tristeza, como si llorara los años perdidos. Ricardo se acercó a la pequeña mesa del comedor y depositó con cuidado la caja en el suelo. He estado pensando mucho en el futuro. Empezó con voz uniforme, pero llena de emoción. Quiero ser un mejor padre y un mejor hombre para los dos. Sé que no puedo arreglar el pasado, pero quiero cambiarlo todo. Laura y María intercambiaron miradas, sin entender a dónde quería llegar Ricardo. Respiró hondo y continuó. Quiero ayudaros a las dos en todo lo que pueda. Me doy cuenta de que uno de los mayores problemas ha sido la carga económica, sobre todo por las facturas médicas de María. Así que me he ocupado de eso. Laura abrió los ojos sorprendida. ¿Qué quieres decir? Ricardo abrió la caja y reveló una pila de papeles. Son todas las facturas médicas pendientes del tratamiento de tu madre. Las he pagado en su totalidad. María suspiró en voz baja, llevándose la mano a la boca. Ricardo, yo no sé qué decir. Los ojos de Ricardo se suavizaron al mirar a María. No hace falta que digas nada. Es lo menos que puedo hacer. Debería haber estado ahí desde el principio, pero como no lo estuve, quiero hacer lo que pueda. Laura se quedó de piedra. La enfermedad de su madre y las enormes facturas médicas habían pesado sobre ellos durante años, razón por la cual había trabajado tanto en la mansión de los Martínez, temiendo constantemente no poder hacer frente a los gastos. Ahora Ricardo le había quitado ese peso de encima, con un solo gesto. Gracias, dijo Laura con voz temblorosa. No sabes cuánto significa esto para nosotros. Ricardo alargó la mano y la puso en el hombro de Laura. Siento haber tardado tanto en llegar, pero ahora estoy aquí y no voy a ir a ninguna parte. María, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. Ricardo, nunca quise que te sintieras obligado. Te oculté lo de Laura porque no quería complicarte la vida. Pero al verte aquí, haciendo todo esto por nosotros, me doy cuenta de que cometí un error. Debería habértelo contado desde el principio. Ricardo sacudió la cabeza, con la cara llena de arrepentimiento. No, María, hiciste lo que creíste correcto en ese momento. No puedo culparte por ello, pero ahora tenemos la oportunidad de mejorar las cosas para todos. Hubo una larga pausa, y los tres se sentaron en el silencio del pequeño piso, con el peso de años de verdades no dichas en el aire. Navegar por una nueva relación no era fácil, pero el deseo de seguir adelante era más fuerte que el dolor del pasado. Laura miró a su madre y luego a Ricardo. Todos hemos cometido errores, dijo en voz baja, pero creo que estamos preparados para empezar de nuevo, para ser una familia, y no importa cómo lo hagamos. Los ojos de Ricardo brillaron de emoción mientras asentía. Eso me gustaría, dijo en voz baja. Me gustaría mucho. Pasaron el resto de la velada juntos hablando del futuro. Ricardo compartió sus planes sobre cómo quería implicarse más en la vida de Laura y ayudarla a realizar sus sueños, fueran cuales fueran. María, por primera vez en años, parecía más ligera, como si por fin se hubiera quitado el peso del pasado de encima. A medida que avanzaba la noche, Laura sintió que se apoderaba de ella una sensación de paz. Las cosas no eran perfectas, aún quedaban muchas emociones por resolver y el futuro era incierto. Pero por primera vez en su vida, sintió que tenía una familia de verdad. Antes de marcharse, Ricardo se detuvo en la puerta, mirando a Laura y María con gratitud y esperanza. Estoy aquí siempre que me necesitéis, dijo, y esta vez no me voy a ninguna parte. Laura sonrió,
con el corazón rebosante de alegría. Lo sabemos, dijo en voz baja. Lo sabemos. Cuando la puerta se cerró tras él, Laura y María se sentaron en el silencio de su piso, reflexionando sobre lo mucho que había cambiado en poco tiempo. No era la vida que Laura había esperado, pero ahora estaba llena de posibilidades y esperanza. Por primera vez, se permitió creer que las cosas mejorarían. En las semanas siguientes, la sensación de cambio en la vida de Laura se hizo innegable. Lo que antes había sido una lucha diaria por la supervivencia, se convirtió ahora en un viaje incierto hacia algo nuevo y mejor. Gracias al apoyo de Ricardo, la carga de las facturas médicas de su madre ya no era un peso constante sobre sus hombros. El futuro, por primera vez en años, empezó a no parecer tan abrumador, sino un verdadero camino a seguir. Ricardo cumplió su palabra. La visitaba a menudo y pasaba tiempo tanto con Laura como con María, aunque su relación seguía siendo complicada. Los años de separación no podían borrarse en unas semanas, pero poco a poco iban aprendiendo a estar en la vida de la otra. Todavía había palabras no dichas entre ellas y heridas que tardarían en cicatrizar, pero ambas lo intentaban y era suficiente. Laura se estaba haciendo a la idea de que tenía un padre de verdad que se preocupaba por ella. Ricardo se había convertido en una presencia constante en su vida, a alguien en quien podía confiar no solo económica sino emocionalmente. Le había dejado claro que no quería precipitarse y que estaba dispuesto a avanzar a su ritmo, y Laura lo apreciaba. Después de tantos años de desconocimiento, necesitaba tiempo para saber cómo encajarían el uno en la vida del otro. Una tarde soleada, Ricardo invitó a Laura y María a su mansión para una pequeña reunión. Era un acontecimiento tranquilo, los tres solos, destinado a marcar un nuevo capítulo en su relación. La mansión en la que Laura solía sentirse invisible, ahora parecía diferente. Ya no caminaba por los pasillos como un ama de llaves, sino como alguien que pertenecía al lugar. Sentados en el comedor, iluminado por el sol, Ricardo levantó su copa e hizo un brindis. Por los nuevos comienzos, dijo, con voz suave pero llena de emoción. Por todos nosotros. Laura y María intercambiaron miradas y levantaron también sus copas. Por los nuevos comienzos, repitieron chocando sus copas. Este momento le pareció simbólico a Laura de una manera que no esperaba. Era un simple brindis con la familia, pero significaba mucho más. Simbolizaba la cicatrización de viejas heridas, la reconstrucción de la confianza y la esperanza de un futuro mejor. Tras el brindis, Ricardo se volvió hacia Laura con una suave sonrisa. He estado pensando mucho en tu futuro, le dijo en tono afectuoso. Sé que has trabajado mucho cuidando de tu madre, pero quiero saber qué quieres tú, Laura. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Hacía años que no se permitía pensar en su propio futuro. Su vida siempre había girado en torno a la supervivencia, el trabajo, el pago de las facturas y el cuidado de su madre. Pero ahora que el peso de esas responsabilidades había disminuido, la pregunta abrió una puerta que ni siquiera se había dado cuenta de que tenía. No lo sé, admite Laura, con voz suave. Nunca me lo había planteado. Supongo que siempre me he centrado solo en sobrevivir. Ricardo asintió, comprensivo. Bueno, ahora que no tienes que preocuparte tanto, quizás sea el momento de pensar en lo que te hace feliz. ¿Qué disfrutas haciendo? ¿Qué te hace sentir viva? Laura reflexionó un momento sobre esta pregunta, remontándose a su infancia, antes de la enfermedad de su madre. Recordaba que le encantaba dibujar y podía pasarse horas creando, pero con los años esa pasión había quedado enterrada bajo el peso de las responsabilidades y olvidada. Me encantaba dibujar, dice Laura en voz baja, como si hablara consigo misma. Hacía mucho que no lo hacía, pero siempre me producía alegría. La cara de Ricardo se iluminó de ánimo. Entonces quizás sea el momento de empezar de nuevo. Tienes talento, Laura, y tienes tiempo. Puedes tomar algunas clases y estudiar esto de verdad. Laura sintió una chispa de emoción ante la idea. No se había permitido pensar en ello antes, pero ahora parecía posible. Quizá podría volver a dibujar. Suena bien, dijo Laura con una sonrisa. Creo que me gustaría. La sonrisa de Ricardo se ensanchó. Nos aseguraremos de que tengas todo lo que necesitas para empezar de nuevo. María, que había estado escuchando en silencio, alargó la mano y apretó la de Laura. Te lo mereces, dijo en voz baja.
Has trabajado mucho y muy duro. Es hora de que hagas algo por ti. El corazón de Laura latía de emoción. Había pasado la mayor parte de su vida cuidando de los demás, de su madre, de su trabajo, incluso de su relación con Ricardo. Pero ahora, por primera vez, se permitía soñar con su propio futuro. Era una sensación extraña, pero estaba dispuesta a aceptarla. Después de comer, la conversación derivó hacia temas más ligeros. Se rieron, compartieron historias y, por primera vez en mucho tiempo, Laura se sintió en paz. No era solo el alivio de la estabilidad económica o el consuelo de cuidar de su madre. Era la sensación de pertenencia que siempre había anhelado, pero que nunca había encontrado. Más tarde, cuando el sol empezaba a ponerse y se preparaban para marcharse, Ricardo se detuvo un momento y miró a Laura y a María con profunda gratitud. Solo quiero deciros que os estoy muy agradecido por esta segunda oportunidad. Sé que no la merezco, pero haré todo lo que pueda para ser el padre que necesitas, Laura, y la amiga que te mereces, María. María sonrió, con lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. Te lo mereces, Ricardo. No estaríamos aquí si no creyéramos en ti. Laura sintió, con el corazón desbordado mientras miraba al hombre que antes había sido una figura distante en su vida, y ahora estaba ante ella como un miembro de la familia. Superaremos esto juntos, dijo en voz baja, paso a paso. Cuando salieron de la mansión aquella noche, el mundo parecía más luminoso y lleno de posibilidades. No era un final perfecto. Aún quedaban retos por delante y heridas que tardarían en cicatrizar, pero era un nuevo comienzo. Y eso era más que suficiente para Laura. Caminó por la mansión, apoyándose ligeramente en el brazo de su madre, y sintió una sensación de esperanza que no había sentido en años. El futuro era incierto, pero estaba a su alcance, y por primera vez se sintió preparada para afrontarlo.